una mujer vestida modestamente y un niño de unos 8 o 9 años caminaban por el callejón que lleva a la escuela. La mujer aparentaba unos 30 años, pero su falta de maquillaje y su ropa muy discreta la hacían parecer casi sin edad. El chico que iba a su lado también era modesto, pulcro y concentrado en sí mismo. Caminaban en silencio, pero era el tipo de silencio que suele indicar un entendimiento total, con un mínimo de palabras. La escuela a la que se dirigían era una de las más prestigiosas de la ciudad, acostumbrada a ver entre sus muros a estudiantes más respetables. Pero la mujer y su hijo caminaban confiados, nada avergonzados por el inminente esplendor del elitista complejo educativo. Fue esta confianza la que confundió al guardia, que estuvo a punto de llamarles y preguntarles qué hacían aquí, pero por alguna razón guardó silencio y se limitó a mirar a los visitantes con desgana. «Hola, ¿podría decirme cómo llegar hasta el director?», le preguntó la mujer en voz baja, pero con gran dignidad. «¿Cuál es su pregunta?», preguntó él con frialdad. «Nos hemos mudado hace poco a este barrio, y quiero trasladar a mi hijo a esta escuela», continuó la mujer con la misma reserva. «Mucha gente quiere venir aquí», dijo el guardia con una sonrisa significativa. «Pero no todos pueden. Es la mejor escuela de la ciudad. Quizás sea mejor que no pierdas el tiempo y vayas directamente a la vecina». «Permítame que intente decidir dónde y en qué orden debo dirigirme», respondió el extraño visitante, con una entonación de voz aún más suave. «Por favor, dígame dónde está el despacho. Probablemente no estará bien que lo busquemos por toda la escuela. Y usted no tiene derecho ni motivos para detenernos. Por el pasillo y a la izquierda está la segunda puerta». Apretó los dientes el guardia, que no encontraba motivo para el conflicto. «Si le aceptan, claro». «Gracias», contestó la mujer, ignorando su tono desagradable, y cogiendo al chico de la mano, fue a buscar el despacho. El despacho del director les recibió con un sofá de cuero y la puerta entreabierta del despacho del director, desde detrás de la cual se oían voces de gente hablando. «Adrián, te estamos muy agradecidos por llevar a nuestro Mateo al colegio. Estudiar contigo es de tal nivel que ahora es uno de los pocos afortunados, y ahora tengo confianza en su futuro ingreso en la universidad», dijo una voz gruesa y segura. «Bueno, aún falta mucho para la universidad. El chico solo tiene 8 años. Aunque estoy seguro de que el hijo de un padre así no deshonrará a la dinastía». El director se mostró muy amable. «Necesitamos niños así. Siempre encontraremos un lugar para ellos». Tras una breve despedida, un hombre bien peinado con una cara chaqueta de cuero salió del despacho y la mujer y el chico atravesaron la puerta, que aún no se había cerrado. El director les dirigió una breve mirada, retiró rápidamente el sobre blanco que había encima de las carpetas y, adoptando al instante un aspecto burocrático, dijo secamente: «Les escucho». «Hola». La voz del visitante seguía siendo tranquila y suave. «Nos gustaría matricularnos en su escuela. Ahora vivimos en este barrio». «¿En serio?», el director enarcó las cejas, sorprendido. «¿Qué le hace pensar que hay plazas en esta escuela?». «Pues usted misma se lo acaba de decir al anterior visitante», replicó la mujer. «Es solo una forma de hablar», se rió el director. «Por cierto, ¿a qué se dedica?». «Tengo una profesión muy corriente. Soy contable». «Una profesión corriente, un niño corriente». «Por cierto, tenemos una escuela solo para superdotados. Es prácticamente una competición. Creo que es mejor que vayas a la escuela vecina. Tienen escasez de alumnos. Creo que te aceptarán». «Pero yo tengo un niño superdotado. Tiene un certificado de mérito por sus excelentes estudios y por haber ganado los concursos municipales del mejor dibujo y la mejor redacción. Bien podría estar entre sus mejores alumnos». La voz de la madre empezó a elevarse sutilmente y en ella sonó una nota de enfado. «Bueno, si lo hará o no, eso es cuestión de opiniones». El director se enderezó, dando a entender que la conversación había terminado. «Una vez más, le aconsejo encarecidamente que vaya a la escuela vecina, la número 8, y le pido que abandone el despacho. Tengo muchas cosas que hacer». «Nos está rechazando sin motivo». La voz de la mujer tenía un tono metálico. «Y está desacreditando a mi hijo sin motivo». Con un suspiro, el director pulsó el botón de directo y dijo: «Javier,
Mi palomita, necesito tu ayuda. La señora se niega en redondo a que me ocupe de la actualidad y está empezando a levantar la voz. Te estoy esperando. Cuando se dio cuenta de que el mismo guardia que había intentado humillarla a la entrada estaba a punto de aparecer en el umbral, la mujer lanzó una mirada furiosa y salió del despacho sin despedirse. Cuando se encontró con un guardia jadeante en la recepción, lo esquivó en silencio y se dirigió a la salida. El director resumió la situación con tristeza. Creen que son de Lomonosov, nada más y nada menos. Y deslizó descuidadamente el sobre blanco como la nieve en el cayón de su escritorio. Unos días más tarde, en el silencio del despacho del director, sonó el timbre. Adrián descolgó el teléfono, y su rostro adoptó al instante una expresión respetuosa. Sí, Santiago Fernández, te escucho atentamente. Adrián, nuestra patrona de las artes, Felicia, vendrá a verte mañana. Ella supervisará todas las escuelas de la ciudad, gimnasios con máquinas de ejercicio, clases de informática y otras innovaciones modernas para el sistema educativo. Estará en tu casa a las 11. Por favor, dale la bienvenida. Es nuestra nueva compañera. Carmen. La voz del director era alta y exigente, y una joven secretaria se materializó al instante. El alcalde llamó personalmente. Mañana a las 11 nos reuniremos con una persona importante de la caridad. Prepáralo todo de la mejor manera posible. Al día siguiente, a las 11 en punto, la secretaria informó de la llegada de Felicia, y una joven vestida con un elegante traje color oliva y una blusa marfil apareció en el umbral del despacho del director. Unos perfectos zapatos, de tacón repugados en pitón, y un bolso de mano completaban su sofisticado look. Sus rizos castaños estaban recogidos en un elegante peinado, pero sus ojos parecían fríos y formales. «Hola, Adrián. ¿Puedo verte?» Sí, claro». El director se levantó de la mesa, mirando fijamente a la invitada e intentando averiguar por qué su rostro le resultaba tan familiar. «Creo que ya le han informado del motivo de mi visita. Quiero ver la base material de la escuela e identificar sus necesidades prioritarias. Especial atención a la forma inclusiva de educación. Mi postura principal es que la educación debe ser accesible a todos, independientemente del estado de salud o la seguridad material de los alumnos. ¿Está de acuerdo conmigo?» El director guardó silencio. Finalmente reconoció a esta mujer elegante y vestida con gusto como la reciente ratona gris que había intentado que su hijo entrara en la escuela. Estaba olisqueando el aire, dijo, con la mente dándole vueltas. ¿Qué le pasa? Que entra por detrás. Cualquiera diría que no llevaría a su vástago al colegio con una madre así. No, tenía que presumir, tenderle una trampa. Ahora está sentado ahí. ¿Por qué no contestas, Adrián? ¿O ya te has dado cuenta de que mi hijo seguirá estudiando en esta escuela, pero con otro director? El director apretó los dientes y empezó a recoger en silencio los papeles que había sobre la mesa. La mujer le miró directa e impasiblemente. He visto su expediente. Hay información sobre tu experiencia empresarial. Creo que te vendría bien ahora, porque los niños necesitan un enfoque fundamentalmente distinto al tuyo. Con estas palabras, Felicia salió del despacho, dejando un rastro de perfume caro y un director refunfuñando. Al cabo de un par de horas, Felicia ya estaba sentada en su despacho y removía pensativa el café enfriado hacía tiempo con una cuchara. Todas las visitas y reuniones habían terminado por hoy y podíamos pensar en asuntos personales. Por el momento, el asunto personal más acuciante, que me molestaba como un dolor de muelas, era la próxima reunión. No tenía ganas de ir. Al parecer, estaba destinada a tener una mala experiencia en esta escuela. No solo había tenido que beber su propia humillación, sino que ahora el director no quería a Lucas. ¿Nunca se librará de sus complejos infantiles? ¿Cuántos años han pasado? Hace tiempo que es una mujer bien establecida y más que acomodada. Y los fantasmas del pasado siguen resurgiendo de alguna parte con una espuma turbia y se declaran categórica e insolentemente. Al fin y al cabo, fueron ellos quienes la obligaron a yugar toda la mascarada con la matrícula escolar. No quería que mi hijo se metiera en un ambiente snob y se convirtiera él mismo en uno. Si hubiera aparecido como hoy, Lucas
se habría matriculado en cuestión de segundos. Pero no, tuvimos que arreglárnoslas. Si no se puede romper el sistema, hay que intentar desechar al menos una pequeña parte de él. Supongo que quien no lo haya vivido no lo entenderá. Ella lo vivió. Su pequeña vida quedó destrozada para siempre por aquel camión de varias toneladas que, tras perder el control, resultó ser un instrumento de muerte en manos de un conductor borracho y aplastó a sus jóvenes y deportistas padres que iban en bicicleta por el arcén. Mi padre murió en el acto y a mi madre la recompusieron en pedazos. Felicia apenas recordaba su verdadero rostro de las viejas fotografías. Recordaba lo que había conseguido moldear de ella. Y su primer sobresalto de niña, cuando en lugar de su luminosa y radiante madre se instaló en el piso una mujer casi desconocida, en silla de ruedas. Y solo su voz, la inolvidable voz de su madre, le permitió reconocer en aquella mujer a su antigua y hermosa madre. Luego vino la ceguera. Mamá se quedó más desamparada que su hijita. Menos mal que Lucía, una vecina, era una mujer de buen corazón, y como ella misma decía, se hizo cargo de ellas. Los padres de mamá habían muerto hacía mucho tiempo, y los de papá eran muy mayores y vivían en la otra punta del país. En definitiva, la pequeña Felicia tuvo que madurar mucho antes de su edad. Mamá, enferma, infeliz, pero no rota de espíritu, hizo cosas casi imposibles para sobrevivir y causar las menos molestias posibles a los demás. Aprendió a moverse por el piso y a hacer la mayoría de las tareas domésticas con el tacto. Aprendió a lidiar con su cuerpo rebelde y sedentario, e incluso reaprendió a reír y a bromear. Pero a menudo, sin darse cuenta de que su hija estaba callada, lloraba en silencio, encerrada en su habitación. La escuela se había convertido en otro calvario. No, mientras seguían en primaria, aún era soportable. Sí, ninguno de los niños entendía por qué Felicia no se quedaba a jugar después de las clases, y volvía corriendo a casa, y luego iba a la tienda o a la farmacia en vez de ver dibujos animados. Pero hasta entonces no la tocaban. Bueno, no juega. Así que no juega. A lo mejor es que no quiere. ¿Por qué ninguno de los profesores intentó explicar la situación en clase? Felicia seguía sin entenderlo. Aunque, ¿qué había que entender? Este mundo es cada vez más egoísta, y cada vez más a menudo en él nadie se preocupa por la gente que le rodea. Por otra parte, la niña Felicia estudia perfectamente, tiene éxito en todas las asignaturas y no da ningún motivo de preocupación a los profesores. A medida que se acercaba la dura y a menudo despiadada adolescencia, la situación empezó a caldearse. La chica lista, a la que sus profesores ponían como ejemplo, ya molestaba con su corrección y distanciamiento, y entonces empezó a aparecer con ropa anticuada y raída. La explicación era sencilla. El periodo de la infancia, en el que las tendencias de la moda no se manifestaban, y las cosas, debido al rápido crecimiento de los niños, tenían tiempo de mantener su aspecto comercial después de usadas, había terminado. Así que ahora la gente amable regalaba a la infeliz menos cosas, y éstas estaban mucho más desgastadas. Felicia fue adquiriendo poco a poco la reputación de mendiga, con todas las consecuencias que ello conllevaba. En aquella época, la palabra de moda, acoso escolar, aún no era habitual, pero eso no cambió lo que estaba ocurriendo. Las burlas, las mofas y los apodos hirientes se hicieron cada vez más frecuentes y sofisticados, sobre todo cuando sus compañeros se enteraron de que ella, Felicia, ayudaba al tío Diego, el conserje cojo, después de clase. Ah, el tío Diego, otra alma bondadosa en su duro camino. Los indigentes suelen acudir al rescate, en tiempos de necesidad, más rápido que los acomodados. Diego, que no tenía casa, ni patio, ni familia, y que a duras penas podía desempeñar el difícil trabajo de conserje debido a una lesión, siempre intentaba ayudar a la inteligente niña y a su madre enferma en todo lo que podía. Felicia se sentía incómoda aceptando ayuda sin más, así que salió a ayudar al tío Diego a barrer el patio. El hombre se mordió el labio y refunfuñó, pero luego declaró que su tarea se había simplificado y que todo el trabajo estaba pagado. La declaración fue razonable, y a partir de entonces, 2 veces al mes, por adelantado y a medias,
Unos cuantos billetes arrugados se encontraron invariablemente en la mano de la niña. Sus compañeros de clase no se dieron cuenta enseguida de que Felicia hacía esto. A todos les gustaba dormir, y ella salía a ayudar al tío Diego casi a las 5 de la mañana. Pero un día todo coincidió. Ella llegó más tarde de lo habitual, recogiendo montones de hojas caídas, y el spaniel de Carlos pidió salir a pasear a una hora intempestivamente temprana. En general, ese día la clase no tenía clases. Todos estaban practicando su ingenio. Felicia oyó muchas cosas, desde la casi inofensiva perspectiva de volar en una escoba a reacción, hasta la lacrimógena y ofensiva: vete, mendiga, apestas a basura. Sí, los niños pueden ser muy crueles. Por aquel entonces, yo quería llorar a voz en grito, pero no podía. En la escuela, para no dar una excusa para más burlas. En casa, para no enfadar a mi madre. Felicia protegía a su madre de estos problemas, hablándole de su simpática clase, de sus maravillosos compañeros y de su vida escolar sin nubes. No podía ser de otra manera. De lo contrario, mamá volvería a llorar de impotencia y durante varios días, a responder con una sola palabra o con el silencio. Así que era mejor fantasear y casi creer en ese momento que realmente tenía esa segunda vida escolar tan alegre y tan maravillosa. Felicia bebía un café frío e insípido. De pronto, le vinieron vívidamente a la memoria imágenes de una infancia tan difícil y medio olvidada. José era el único que no temía romper el ostracismo general, cuando a ella, Felicia, no la dejaban asistir a la clase de educación física por falta de uniforme deportivo. El viejo se le había quedado irremediablemente pequeño para una niña que había crecido durante el verano, y solo había ahorrado parcialmente para uno nuevo. El dinero ahorrado en los almuerzos escolares y apartado de las modestas recompensas del tío Diego, solo alcanzaba para unas zapatillas. Había que sustituir el chándal por unos vaqueros y una camiseta. Pero no fue así. Luis García, militar retirado y ahora profesor de educación física, conservaba una actitud reverente hacia los uniformes en todas sus formas. Felicia, ¿qué mascarada es esta?, oyó en su primera clase. Encogiéndose de hombros, la chica permaneció en silencio de pie, en una fila de compañeros, que ya se reían habitualmente de ella. «Salga de la formación 2 pasos», ordenó Luis García con tono militar. Felicia obedeció. «Bueno, y explícame, Felicia, ¿dónde está tu uniforme de deporte?», preguntó el profesor de gimnasia. «Me he cambiado las zapatillas», intentó justificarse la chica. «Eso está muy bien, pero ¿cómo vas con esta bata?», el profesor de gimnasia señaló con el dedo desdeñosamente los vaqueros. «¿Cómo vas a hacer saltos de altura y ejercicios en la barra de equilibrio con esta mierda? ¿O crees que te vas a sentar en el banco? Lo haré. No dejaré que nada se interponga en mi camino», soltó Felicia. «Yo decidiré lo que te impide hacer ejercicio y lo que no», dijo Luis García, y luego dijo en un tono poco atractivo: «Sal de clase. Te dejaré venir a clase cuando lleves uniforme». Con la cabeza gacha, Felicia salió del gimnasio y se sentó en un banco del vestíbulo, ante las risitas y burlas de sus compañeros. La perspectiva de un uniforme escolar seguía siendo muy esquiva. Tendría que ahorrar al menos un trimestre y no quería suspender educación física por absentismo escolar. Sin encontrar salida a la situación, la niña se abrazó a su mochila y se echó a llorar. «¿Para qué quieres mojarte si todavía no llueve?», oyó la voz de alguien por encima de su cabeza y levantó la vista. Encima de ella estaba José, un atleta y una troika, que de vez en cuando se permitía no agobiar su joven cuerpo con una asistencia del 100%. «García me echó», sollozó Felicia. «Dijo que no viniera sin uniforme». «¿Eso es todo? Entonces, ¿por qué te quejas? La próxima vez vendrás de uniforme, y mientras tanto puedes ir a tomar un helado». «¿Qué helado? ¿Qué uniforme?». Felicia ya no podía ser reservada. ¿De dónde voy a sacar el dinero para todo esto? Las amargas lágrimas brotaron como antes. Así que, amigo, la mochila de José aterrizó en el banco junto a Felicia. Las lágrimas no pueden ayudar a la pena. «Bueno, dime, venga. ¿Qué te pasa? ¿Que no puedes con todo?» «En absoluto», asintió Felicia. «He crecido mucho durante el verano y no puedo comprarlo todo de golpe.
No puedo prometerte un conjunto completo, pero las mallas se las pediré a mi hermana. Se ha comprado unas nuevas para el instituto, que las comparta si quiere, para que no les diga a mis padres que va a citas en vez de a clase», dijo José con seguridad, y le dio una palmada en el hombro a Felicia. «Vamos a tomar un helado». Este fue el comienzo de su amistad infantil, que poco a poco se convirtió en su primer amor. En efecto, José había traído las mallas, junto con otras cosas del armario de su hermana, y había acudido al gimnasio para desafiar el criterio del profesor de gimnasia. Pero no había nada que impugnar. El profesor de gimnasia estaba satisfecho con las mallas, y haciendo un gesto con la mano, permitió a Felicia saltar en el salto de altura. Evidentemente, a José le gustaba hacer buenas acciones, y desde aquel día se hizo cargo del patrocinio tácito de Felicia. Regañaba a sus compañeras de clase, que se repartían demasiado las broncas, le metía discretamente tartas de la cantina del colegio en el maletín, y la esperaba periódicamente en el patio para irse juntas a casa. José resultó ser un interlocutor bastante interesante, que tenía su propia opinión sobre todo, no siempre coincidente con la pedagógica, y no temía en absoluto las realidades de la vida. Con él, Felicia se tranquilizó de alguna manera y adquirió más confianza. Y los compañeros de clase, oliendo su patrocinio, bajaron bruscamente el grado de burla, pasando a la fase de rechazo perezoso. Poco a poco, y de forma imperceptible, se acercaba la clase de graduación, y con ella llegaron un montón de preocupaciones. No, todo seguía bien con las notas, incluso venía una medalla de plata, pero la preparación para el baile de graduación empezó a ser un verdadero problema. El dinero para los regalos a la escuela, los profesores y el banquete festivo no era por definición. Felicia no tenía muchas ganas de ir al banquete, dándose cuenta de que casi nadie, excepto José, la invitaría a bailar o estaría encantado de encontrarse con ella al amanecer en el parque. Pero realmente quería recibir mi diploma con un vestido elegante, al igual que una princesa en el primer baile. Pero hada madrina en las inmediaciones no se observó, e incluso la varita eterna, la hermana mayor de José, no podía venir al rescate, que no llevaba vestidos en absoluto, teniendo en el armario solo un arsenal de una variedad de pantalones. Por eso, el día de la graduación, Felicia convenció tranquilamente al director de la escuela para que le entregara el certificado en privado antes de la celebración. Y cuando llegó a casa, se tumbó en la cama de su habitación, con la nariz hundida en la almohada. A las 9 de la noche, cayó un guijarro plano en el alféizar de la ventana. Y al mirar por ella, vio a José con un traje gris claro y una corbata moteada que se le enredaba a un lado. «Vayamos a ver el amanecer», sugirió sin muchos preámbulos. «¿Y todos?», preguntó Felicia, que ya se daba cuenta de que José no iba a volver al banquete. «Todo el mundo está ya, por así decirlo, nadando en salpicaduras de champán, como si no fuera una graduación cualquiera, sino el último día de Pompeya», respondió José burlonamente y añadió: «Coge un cortavientos, que vamos a dar un paseo en barca». Fue una noche inolvidable. Primero pasearon por el terraplén, luego se besaron en un mirador destartalado, y por la mañana, José, tras sacudir al somnoliento vigilante de la estación de barcas, rogó por una módica cantidad que les dieran una barca a una hora tardía, y se encontraron con el amanecer en medio del río, sentados en la barca, apretados el uno contra el otro, y viendo cómo los primeros rayos rosáceos recortaban con confianza la penumbra de la noche que pasaba. En aquel momento, estaba en la luna. ¿Cómo podría haber tenido un baile de graduación así si hubiera estado en las masas, en el salón de banquetes, entre la multitud? Qué bien que no tuviera vestido, sino a José y aquella maravillosa noche de verano, y amanecer en un barco que se mecía ligeramente. Parecía entonces que lo más difícil había pasado. Iría a trabajar, tendría a José, por fin habría dinero en casa e incluso podría matricularse en un curso por correspondencia. Pero la vida tenía otros planes para Felicia. Al principio, todo parecía ir sobre ruedas. José estaba cerca. Encontró un trabajo muy decente como secretaria en una empresa que se mantenía en pie. Su madre estaba alegre, pero la racha despejada no duró mucho. Su amado fue llamado a filas, y Felicia descubrió que estaba embarazada. Fue como un trueno, inesperado y ensordecedor.
una carta manchada de lágrimas con la noticia de la inminente paternidad voló a la unidad militar, y poco después llegó una respuesta y un giro postal. En la respuesta se decía que un hijo es, por supuesto, maravilloso, pero en la situación actual, cuando el padre está sirviendo y la madre no tiene medios de subsistencia, el nacimiento de un nuevo bebé es prematuro y extremadamente frívolo. Así que la transferencia era para pagar una operación de aborto. La carta me escocía en las manos. Mis ojos se negaban a creer lo que estaba escrito, y mi cerebro se negaba a asimilarlo todo. ¿Matar al bebé? ¿Su sangre y la de José? ¿Qué había hecho mal? ¿Que ambos eran jóvenes e inexpertos? ¿Y si ella no tenía hijos después de aquello? Felicia, criada por una madre estricta y religiosa, no podía tomar semejante decisión y trataba frenéticamente de pensar en algo que le permitiera sobrevivir en la situación actual. La encontró en esta postración su jefe, que volvió a la oficina a buscar su teléfono móvil olvidado. Sorprendido por la mirada muerta de su secretaria, se acercó sigilosamente a su mesa y, queriendo atraer la atención de la muchacha de mirada perdida, golpeó suavemente con una cuchara el borde de la taza que había sobre la mesa. Felicia se estremeció y el jefe preguntó: ¿Vamos a tener una guerra o el fin del mundo? Y viendo que Felicia no le entendía en absoluto, le explicó: solo en estos casos se justifica semejante expresión en el rostro de una muchacha joven y encantadora. Felicia soltó entonces que no era una jovencita, sino una mujer embarazada, que pronto dejaría de ser tan guapa, y que Miguel Martínez debería buscarse una nueva secretaria, porque ella pronto sería inadecuada para sus funciones. El arrebato de emoción abrió las compuertas, y el llanto airado se convirtió en una histeria desesperada. Miguel Martínez, que no era un hombre tímido, primero la dejó llorar, y luego, viendo que la situación empeoraba, le abofeteó las mejillas y vertió medio litro de agua fría sobre la muchacha, que sollozaba y reía de forma antinatural. «Miguel, ya era hora de que volvieras a la oficina». Felicia, en un arrebato de emoción, aferró la cucharilla del café con tanta fuerza que se dobló. Los recuerdos de su difunto marido resonaron con un dolor punzante en su corazón. Toda ella, la verdadera ella, era fruto del amor, la comprensión y el trabajo hercúleo de Miguel. Él era quien le había prestado un hombro, subiéndole el sueldo y dándole primas. Fue él quien la llevó a los médicos y se quedó en la puerta de la maternidad cuando nació Lucas, quien vino a visitarla después y la trasladó a su casa cuando murió su madre. Miguel la había obligado a estudiar también por correspondencia y la había introducido poco a poco en los matices de su negocio, como si previera su inminente marcha. Y cómo se las arregló para aguantar cuando un coche desconocido golpeó el coche de Miguel por el lateral y se dio a la fuga, dejando a Miguel rodando por un acantilado en un coche en llamas. Los negocios son algo cruel. En efecto, los competidores habían conseguido arrebatarle un gran proyecto a costa de la vida de Miguel. Pero por lo demás, se había mantenido firme. Los ayudantes de su marido eran gente leal. Por cierto, Miguel no aprobaría su reflexión actual. De hecho, no era por la misma razón por la que él había invertido tanta energía en ella, que en el fondo seguía siendo una muchacha asustada, avergonzada de su pobreza. La cuchara doblada yacía sobre la mesa. La decisión estaba tomada. Felicia encontró los contactos del restaurante e hizo una llamada. «Hola, ¿es el restaurante Mónaco? Dígame por favor, ¿ha hecho ya un anticipo para el banquete del día 25? ¿No? Envíeme los detalles y el importe, por favor». «Sí, y también pagaré el último plazo». «Gracias, estoy esperando». «Bueno, la primera parte del plan ha terminado. Es hora de la parte más interesante. Sorpresas en las fiestas. Me pregunto a quién se le habrá ocurrido invitarla a ella, una antigua marginada, a la reunión. No hay más remedio que José esté allí». En la fecha fijada, en el salón de un restaurante de moda, antiguos licenciados y ahora hombres y mujeres, que ya habían conseguido algo, charlaban alegremente entre ellos. Las conversaciones eran animadas, las miradas evaluadoras. Todo el mundo tenía curiosidad por saber quién había conseguido qué a lo largo de los años, y por ver cuánto habían madurado los chicos
y si las chicas se habían vuelto más sosas. Al comienzo del banquete, Felicia aún no había llegado. Pero eso no parecía molestar a nadie, salvo al joven rubio de la chaqueta de tweed, que de vez en cuando echaba un vistazo a la puerta. Pero la mantenía cuidadosamente oculta a los demás. En plena discusión sobre quién era el benefactor que había pagado su encuentro en un restaurante tan barato, de repente se oyó un extraño murmullo fuera de la ventana, cada vez más cerca. Los compañeros interesados se precipitaron hacia las ventanas y vieron un helicóptero a punto de aterrizar en la plataforma equipada para VIP Prison. «Creo que estamos a punto de descubrir quién es Montecristo», dijo Irene, la jefa de los matones del colegio, y en consecuencia, una de las mayores abusonas del centro. El helicóptero aterrizó limpiamente. La puerta se abrió y salió una mujer menuda de pelo castaño. Se dirigió hacia la entrada del salón de banquetes, y los ojos curiosos pudieron examinar su peinado alto, con mechones descuidadamente despeinados, su exquisito vestido de color rosa empolvado con vaporosos volantes debajo, y sus delicados zapatos de tacón de aguja asomando por debajo. «¿Quién era?», dijo Irene sorprendida, sin darse cuenta de que su antiguo favorito, José, miraba fijamente a la desconocida, tragando con dificultad la saliva, que de repente se le había vuelto viscosa. Mientras tanto, la bella mujer entró en el salón y, acercándose a sus compañeros, les tendió la mano. «Bueno, hola, amigos, ¿no me reconocéis?». Se hizo un tenso silencio en la sala. Alguien seguía sin reconocerla y se quedó mirando. Otra ya lo había adivinado y trataba de encontrarle sentido. «Felicia». Irene fue la primera en darse cuenta. «¿Has conseguido robar un banco?». «Bueno, entonces prefiero huir a presentarme en una reunión de clase». Felicia rió despreocupadamente. «¿Por qué estáis todos de pie? La mesa está puesta». La silenciosa multitud comenzó a dispersarse poco a poco, tratando de digerir el impactante suceso. El banquete continuó en completo silencio. Nadie sabía cómo continuar el festín. Contar sus propios logros con el trasfondo de la fabulosa transformación de Felicia en una socialité parecía absolutamente inapropiado, así como las preguntas que se hacían en la lengua. La propia Felicia decidió romper el largo silencio. Levantó su copa y pidió un brindis. «Siento mucho no haber llegado a tiempo para oír lo que has dicho sobre tus 10 años en la escuela, pero espero volver a oírlo. Yo, que llego tarde, les hablaré de mí. En primer lugar, me gustaría daros las gracias a todos, muy sinceramente, por la escuela bastante dura de la vida que tuve que pasar de niño. Fue ella quien me dio la entereza y la fortaleza para resistir, tras la muerte de mi marido, las intrigas de los competidores, para sobrellevar mi dolor con dignidad, para no rebelarme, para no rendirme, para no confundirme, sino para continuar con obstinación y terquedad el negocio que él inició e incluso para tener éxito en este negocio. Sí, ahora soy viuda, pero tengo un hijo maravilloso, que ahora también irá a nuestra escuela, y tengo la oportunidad de ayudar a nuestra escuela y a muchas otras, al menos con los pequeños medios de que dispongo. Cualquier experiencia es valiosísima, aunque sea negativa, y os doy las gracias por ser mis maestros sin saberlo. Quiero felicitaros a todos por este encuentro, y desearos, no una vida sin sobresaltos, no, es desgraciadamente imposible, sino fuerza de espíritu y aspiración en la consecución de vuestras metas. Y que vuestras metas sean siempre importantes, dignas, y hagan este mundo un poco mejor». Felicia probó su copa y en el silencio sepulcral se oyeron de pronto unos tímidos aplausos. Luego se recogieron y ahora la clase, tan ajena y antipática antes, aplaudía a la frágil mujer de vestido color rosa empolvado, que aún sostenía su copa, confusa y avergonzada. El ambiente se aligeró, volvieron a empezar las conversaciones y los recuerdos, y Felicia, una vez terminado su champán e inclinada hacia atrás en su silla, se dio cuenta de que había llegado a esta difícil altura. Sonó la música, y José apareció delante de su mesa, invitándola a un baile lento. Una ronda más. La mente de Felicia se aceleró y se dispuso a bailar. La voz de Salvatore Adamo, que salía de algún lugar del pasado lejano, la envolvió, la adormeció y le permitió guardar silencio. José fue el primero en hablar. «¿Cuántos años tiene tu hijo?»,
8:30. Felicia no mintió a su antiguo amante. Entonces, no interrumpiste el embarazo. ¿Y por qué no? En mi casa ni siquiera nos gustaba matar moscas, y mucho menos niños. Mamá y yo les echábamos una corriente muy fuerte y se iban volando. Todavía no entiendo cómo se puede matar una parte de uno mismo, aunque he visto muchas cosas en mi vida. Por cierto, también te estoy muy agradecida por esa carta con la traducción. Si no hubiera sido por esa carta, nunca me habría enterado de que podía haber un hombre de verdad muy fuerte y muy cariñoso a mi lado. Y aunque vivimos juntos poco tiempo, guardaré este recuerdo como lo más brillante y querido de mi vida durante el resto de mi vida. Me gustaría ver a mi hijo. José miró al suelo, indeciso de levantar los ojos hacia Felicia. ¿Por qué? Él quiere y recuerda a su padre, y tu aparición no cambiará nada al respecto. Los niños no son propensos a transigir. Él, a diferencia de mí, no te perdonará si se entera de la verdad. ¿Quieres enseñarle a odiar? No puedo dejar que lo hagas. Hiciste tu elección entonces. Toda elección tiene una responsabilidad. Felicia, nunca he podido olvidarte. La voz de José era ronca y ronca. Fui yo quien te buscó para pedirte que nos viéramos. Lo comprendo. Felicia sintió de pronto lo cansada que estaba y lo superflua e innecesaria que resultaba esta conversación y este tardío remordimiento. Solo tú te das cuenta, realmente, no puedes pisar 2 veces el mismo río. Algo en mí se quemó con tu carta, como una puerta blindada cerrada. No te enfades, creo que me iré a casa. El restaurante está pagado, diviértete hasta que te aburras. Mañana tengo que ir otra vez a la escuela y luego al ayuntamiento. Adiós, José. Y con esas palabras, Felicia se alejó con paso ligero. También me ha ido bien en esta ronda, se dijo mientras salía al exterior y se asomaba a la refrescante brisa del atardecer.